El 17 de marzo de 2018, parece que fue ayer, pero están por cumplirse ya 6 años, hubo una mesa de discusión que tuvo como epicentro a Andrés Manuel López Obrador en Milenio Televisión y donde participaron, entre otros, Carlos Marín, Jesús Silva Herzog Márquez, Carlos Puch y Azucena Uresti, además de Héctor Aguilar Camín. Estuvieron platicando durante más de una hora sobre distintos temas que vale la pena rescatar al menos un par de ellos, siempre sobre la base de que el presidente de la República respondió a su leal entender a Azucena Uresti, a quien ahora confunde en el nombre, en el apellido y en más de una ocasión incluso la ha intentado invisibilizar, ni siquiera mencionando su nombre. Así es que lo primero que hay que señalar en torno de la serie de promesas incumplidas, la distancia enorme que hay entre la oferta política de Andrés Manuel López Obrador y la realidad que ahora tenemos, es enorme. Baste señalar, por ejemplo, que él dijo que se comprometía a disminuir a la mitad los homicidios en nuestro país, que rebasaban los 60 homicidios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fíjense ustedes el contraste con puros datos. Casi 6 años después, siempre tomando como base el ejercicio presidencial de 5 años de Andrés Manuel López Obrador, existen no la mitad de aquellos homicidios que acabo de enumerar, sino que al menos, porque hay un esfuerzo político del gobierno por ocultar estos homicidios, al menos ocurren 91 homicidios en nuestro país, sin tomar en cuenta los 11 feminicidios que diariamente ocurren en nuestro país. Estoy hablando de por lo menos 91 homicidios por día en nuestro país, lo cual da en esta memoria una idea de lo que significa la demagogia y el desastre, de lo que además implica una falta de una política de seguridad, porque desde entonces a la fecha, y lo hemos visto, los abrazos, que no balazos, han sido en complicidad con el crimen organizado en nuestro país, con la violencia generalizada en nuestro país, y que arroja zonas en donde incluso ya no opera el Estado de Derecho, como en algunas zonas de Veracruz, Michoacán y Guerrero, a ojos vistas de los partes informativos que nosotros hemos visto en este medio de comunicación y en algunos otros más. Y digo algunos otros más porque la gran mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los tradicionales, se encuentran sometidos al gobierno federal, siguiendo el dictado de la operación de Estado, que tiende a y quiere colocar en la silla presidencial a la criatura política de Andrés Manuel López Obrador. Pero además, dijo el presidente de la República que él se sometería cada 2 años a la revocación de mandato. Así lo dijo a Azucena Uresti en aquel entonces. Como hemos visto, a partir de la única y manipulada ocasión en la que se inventó el presidente de la República, ya en funciones, Andrés Manuel López Obrador, una suerte de plebiscito, porque digo que se inventó como si hubiera una iniciativa de la oposición por destituirlo, lo cual nunca ocurrió. Lo que ocurrió fue una enorme mascarada que además exhibió al presidente de la República en toda su sevicia, que decía que había medios de comunicación y políticos golpistas que querían destituirlo, como queriendo repetir la historia oligofrénico que él es y egocéntrico que él es, de Francisco y Madero, si nos
atenemos a las experiencias de nuestro país o a Salvador Allende, que ha sido un icono de algunas izquierdas en México. Nadie pretendía en modo alguno su sustitución y lo que vimos fue una enorme mascarada, pero también lo que hemos visto a través del tiempo es que se le olvidó. Ya no volvió a promover, como él dijo que haría cada 2 años, la revocación de mandato. Y con eso, desde luego, sabía él muy bien que podría ahí sí, en el 4º año de gobierno, encender una mecha como se ha encendido dentro de los ciudadanos. No dije a propósito la oposición, porque hemos vivido el desastre de las gestiones de la política pública, porque hace unos instantes me refería yo a los saldos de la fallida política en contra de la inseguridad y la violencia de Andrés Manuel López Obrador, y ahora hay que agregar, por ejemplo, en el sector salud, 30 millones de derechohabientes que perdieron ese derecho, y agregar también que en todo el sector salud permea y se agudiza incluso la falta de medicamentos. Pero así lo dijo el presidente de la República, que esos 2 años serían ya en estos momentos la segunda ocasión en que él mismo lo haría. Y dijo más en aquella conversación, dirigiéndose incluso directamente a Azucena Uresti. Dijo que él modificaría el artículo 108 constitucional para que el presidente en funciones pudiera ser juzgado por corrupción y que con ello incluso pudiera entrar a la cárcel si ocurrieran actos de corrupción, como en efecto, así tal cual, lo cual también implicaría una investigación de oficio de parte de la Fiscalía General de la República o de la Secretaría de la Función Pública, al menos para investigar todas las irregularidades en las que ha incurrido, presuntos actos de corrupción ostensibles en varios casos, el propio presidente de la República. A nivel general, para señalar que, contrario a lo que dijo en 2018, en marzo de 2018, el 17 de ese mes, el presidente de la República no ha sometido a concurso enormes asignaciones que más bien han sido de manera directa y preponderantemente para amigos, familiares, amigos de los hijos del presidente, amigos de los amigos y todo un entramado de corrupción que comienza justamente a partir de estas asignaciones directas. Pero dije en general, porque una y otra vez se han exhibido, digamos, las situaciones en las que se encontró de conflicto de interés José Ramón López Beltrán, el llamado bodoque del presidente, o los develamientos periodísticos relacionados con el clan familiar, en particular con Gonzalo, Bobby y Andy, para llevar a cabo negocios multimillonarios cercanos a los 1,000 millones de pesos que no han sido investigados al respecto, o las asignaciones directas por 900 millones de pesos a Felipa Obrador, la prima del presidente de la República, o los 1,200 millones de pesos a la comadre del presidente de la República y madrina de su bodoque. Cualquiera de estos ejemplos y muchos otros que habrá que pormenorizar deberían ser una fuente de investigación al menos, y no lo han sido precisamente porque el presidente de la República ha colocado todo un tinglado que lo arropa, porque él
aún conociendo, como seguramente conoce, la operación de su clan, del clan de sus 3 hijos mayores, con el solo hecho de decir no lo sé, trata de descalificar a quienes han, como ha hecho Latinus, mostrado documentos, audios, testimonios que deberían en cualquier país democrático ser sometidos a una investigación seria. Pero si algo ha hecho el presidente de la República es acabar con la autonomía de los organismos que no son del gobierno, que forman parte de nuestro entramado y sistema democrático y que le dan equilibrio y sentido y acotamiento al poder presidencial, porque en la Fiscalía General de la República tiene a alguien que siempre lo arropará. Y ese es un parámetro muy lejano de esa promesa del presidente de la República, más aún en su operación de Estado. Lo que está haciendo es querer sentar en la silla presidencial a su criatura política para que a él lo cobije de todos actos de corrupción. Por eso, en lugar de estar en la cárcel, Andrés Manuel se irá a la chingada.